Hermano Mauricio, tiene la palabra de exhortación, que el Señor le bendiga. Gracias. Bueno, primero que todo, saludar a todos los hermanos. Como bien dice el hermano Pedro, Dios puso esta inquietud en mi corazón hace bastante tiempo. He preparado un estudio, espero que llegue el mensaje, hermano, de hablar lo que Dios quiere y lo que Dios nos dejó escrito. El estudio que tengo preparado está basado en Isaías 53, donde dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, aquí está hablando ciertamente del Evangelio de Cristo, que él murió por nuestra rebelión. Recordemos siempre esto: la paga del pecado es muerte, hermano. Y como dice Romano, no hay quien no cometa pecado. En Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en lo alto. Después de todos los sufrimientos, hermano, que tuvo Cristo en la tierra cuando lo crucificaron, después es que será exaltado y puesto muy en lo alto. Cristo está a la diestra de Dios, está en lo alto, intercediendo por nosotros, hermano. Y le puse yo el anuncio rechazado, el anuncio que leímos recién, hermano. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí lo hace el profeta como una pregunta, pero más que una pregunta yo veo como una exclamación, porque no espera una respuesta negativa, sino que está destinada a llamar la atención al pequeño número de creyentes verdaderos en el mundo. Hermano, nosotros somos eso. Somos ese pequeño número de creyentes que en el tiempo ha ido conservando el Evangelio y perseverando. Sabemos que no es fácil. La carnalidad, hermano, que todos tenemos que luchar con ello. Y nosotros, hermanos, somos ese pequeño remanente, ese pequeño número. Siempre tengámoslo en nuestro corazón. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra anuncio significa la cosa escuchada o el mensaje proclamado. Lutero lo tradujo de la siguiente manera. Dice: ¿quién ha creído a nuestra predicación? La expresión en paralelo es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La expresión del brazo de Jehová, hermano, es una expresión que se refiere a la fuerza del Señor. Podríamos definirlo así, hermano: ¿quién ha creído a nuestra predicación y sobre quién se ha manifestado el poder de Cristo? Este verso, hermano, primero muestra que tiene que creer la predicación del Evangelio y luego ser convertido por el poder de Dios en Cristo. Pero la pregunta misma del profeta muestra que pocos creerán y serán convertidos. Y eso, hermano, nosotros lo podemos ver a través del tiempo que hemos estado en la iglesia. Cuánta gente se ha acercado y luego se han apartado. Por eso, hermano, esto es un regalo de Dios. Nosotros tenemos que sentirnos agradecidos de Dios porque permanecemos en esta verdad. Gálatas 13 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo, de los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, hermano. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo, hermano, por la fe vivirá. Hermano, tengamos esto presente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el poder de Jehová? Pocos creyentes fueron convertidos durante el ministerio terrenal de Cristo. Leamos en Juan 11, 39-44. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermano, fue muy claro. Jesús le dijo, Marta, no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Vamos a Juan 11:47. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entre ellas, levantó a alguien de los muertos. Yo nunca he visto resucitar a un muerto, hermano. Sabemos que Jesús hizo muchos milagros. Hermano, ellos tuvieron miedo por los milagros que hacía. Y tuvieron miedo que la gente ya no los siguiera a ellos, hermano. En Juan 11:53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Los principales sacerdotes y los fariseos comenzaron a tener reuniones para averiguar la mejor manera de deshacerse de él. Era por el celo, por la envidia, porque como decía, ya no nos van a seguir a ellos, van a seguir al Jesús. En Juan 12:37-38 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Eso lo tenía claro, hermano. Él sabía que no creían en él, él conocía los corazones, hermano. Eso es una cualidad de Dios, sabe que tiene adelante. Si vamos al tiempo de Cristo, ellos lo ven alimentar milagrosamente a los 5.000. Ellos lo vieron sanar leproso, abrir los ojos de los ciegos, echar fuera demonios, alzar al paralítico. ¿Se acuerdan, hermano, cuando llegaron la gente con mucha fe y no tenían cómo llegar a Cristo y lo bajaron por el techo? Él lo levantó. Ellos vieron resucitar a Lázaro, hermano. No solamente lo vieron, sino que también lo oyeron. En Mateo 9:35 dice, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, ellos estuvieron con Cristo. Como leíamos recién, lo escucharon predicar, lo vieron sanar, vieron todos los milagros y aún así, él está diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio, hermano? Y aún así, cuando él alzó a Lázaro de los muertos, acordaron matarle. Volvamos a leer, hermano, Juan 12:37-38, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos, hermano, lo que todos leemos recién, sanó, curó, predicó, levantó de los muertos, recuperó la vista, hermano, y después termina diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Lo mismo que dijo Isaías, hermano, muchos años antes, ahora él lo repite, cumpliéndose lo que dice el profeta. Nos da otra certeza, hermano. Todo esto está conectado. Toda la Biblia calza perfectamente. No tenemos ninguna inconcordancia en ella. Al contrario, todo concuerda, hermano. El pastor siempre, me acuerdo que nos decía, busque a Cristo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo fácil, pero hasta que Dios nos abrió los ojos, lo encontramos en el Antiguo Testamento y nos deleitamos con los hermanos cada día miércoles encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, solamente unos pocos creyeron y fueron convertidos durante el ministerio de Cristo en la tierra. Y eso lo dijo el mismo Cristo. También en el tiempo de los apóstoles, no se vuelve a cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Romanos 10:11-16. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Hermano, aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo primero fue a hablar a los gentiles. Sabemos que Jesús hablaba a los judíos primeramente, pero después se abrió el Evangelio para todos. En el Romanos 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invoquen. El apóstol Pablo escribió esto al menos 30 años después que Jesús ascendiese y regresa al cielo. Pablo escribe durante la última parte del libro de los Hechos que él habla a ambos, a judíos y a gentiles, mientras que Jesús, como decíamos recién, le hablaba exclusivamente a los judíos. Y Pablo nos está diciendo que no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, hermano, todos necesitamos de Cristo, no solamente los judíos, también nosotros los gentiles. Pero a esa gran audiencia, hermano, que no es judía, Pablo dice, y el mismo Jesús dijo, citando Isaías 53:1, lamentando el hecho de que solamente un comparativo número pequeño de gentiles creían, para demostrar que el profeta había dicho por aplicación de que la mayoría de gentiles respondían solamente un poquito más al evangelio que los judíos. Pablo cita las quejas de Isaías para mostrar esto. Recordemos, hermano,
¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, los gentiles eran más abiertos al evangelio que los judíos, pero aún así solamente un pequeño número de gentiles en comparación creyó en Jesús en el tiempo de la predicación de Pablo. Pese a que hubo, hermanos, un gran avivamiento en la época de los apóstoles, como lo vemos en el libro de los Hechos, aún estos grandes avivamientos llegaron solamente un pequeño número de gentiles. Sabemos, hermanos, que toda la gente se reunía a escuchar, a oír, porque era como algo nuevo. Pero sin embargo, hermanos, pocos creyeron. Los cristianos del primer siglo eran una minoría. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo se perseguía a los cristianos, así que aún era más difícil ser cristiano. Volvamos de nuevo a tener esto muy bastante razón. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esto, hermano, ha sido cierto a través de la historia del cristianismo. Siempre, a toda hora, solamente una pequeña minoría de gente ha creído verdaderamente al Evangelio y ha sido convertida. Y esto, hermano, es cierto en el mundo hasta el día de hoy. No ha cambiado nada. El último punto de este estudio. En nuestros propios tiempos, a menudo somos enfrentados con la realidad de la lamentación de aquella dolorosa pregunta, hermano: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, lamentablemente debo decir que hoy en día pocos creen en nuestra predicación, pocos son salvos por el poder de Cristo. Hermanos, aún en nuestra familia, si es cosa que miremos nosotros, a nuestros seres más queridos, hermanos, a menudo rechazan el Evangelio. Y la mayoría de ustedes saben que solamente unos pocos de los que traemos a la iglesia, al oír la predicación, llegan a ser convertidos. No es lo que quisiéramos nosotros, hermanos. Yo creo que nosotros siempre tenemos la mejor intención, hermanos, que este regalo que nosotros recibimos, primeramente nuestra familia, nuestros cercanos, nuestros amigos, también reciben este mismo regalo que nosotros hemos recibido de parte de Dios gratuitamente. Un ejemplo. Primero, ¿a dónde la Biblia dice que la mayoría de la gente será salva? No lo dice, ¿cierto? De hecho, Jesús dijo lo opuesto. En Mateo 7, 13, 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, aquí lo está diciendo, pocos son los que la hallan. Debemos tener siempre esto en nuestra mente cuando nuestro esfuerzo de evangelizar resulten en menos conversiones de lo que nosotros esperábamos. También tenemos que tener muy presente esto: nuestro motivo de evangelizar no se debe basar en cuántos son convertidos. Sea la respuesta grande o pequeña, nuestros ojos deben fijarse no en cuántos son convertidos. Cuando vamos al Evangelio, nuestros ojos deben mantenerse siempre en Dios y nuestra obediencia a Él, cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 16, 15 dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, esto es lo que Cristo nos dijo que hiciéramos y debemos hacerlo. Si la gente nos oye o no, o se han convertido o no, nosotros debemos de evangelizar. ¿Y por qué? Porque es un mandato de Cristo. Él dijo que lo tenemos que hacer. Siempre nuestro éxito no depende de la respuesta de la gente. Nuestro éxito, hermano, depende de la obediencia a Cristo. Ese debe ser nuestro horizonte: obedecer a Dios y predicar el Evangelio. Si la gente se convierte o no, eso ya no está en nuestras manos, hermano. El mensaje fue claro: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la orden que nos dio en Marcos 16, 15. Y después en Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, hermano, será condenado. Ya para ir terminando y cerrando el estudio, volvamos al inicio, hermano. En Isaías 53, cuando dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, nosotros estamos aquí no por voluntad propia. Mi carne me dice que yo quiero estar durmiendo, haciendo algún deporte, no sé, tomando una cerveza con un familiar, algún amigo, compartiendo un asado. Pero hermanos, nosotros somos eso, lo que está preguntando aquí. ¿Quién ha creído nuestro anuncio, hermano? Nosotros somos los que hemos creído nuestro anuncio. Y sobre nosotros se ha manifestado el brazo de Jehová, hermano. Entonces, hermanos, debemos cuidar este tesoro. Es un regalo de Dios, el cual ha puesto en nuestro corazón, hermano, tal como en el matrimonio, hermano. A veces no quisiéramos estar aquí, pero tenemos un compromiso con Dios y que Él nos ha hecho un regalo. Así como el matrimonio también, hermano, nosotros tomamos un compromiso con Nuestra Señora y a veces quisiéramos estar lejos, pero hay un compromiso, hermano. Dios nos ha dado este regalo. Siempre me recuerdo que cuando hablaba con el pastor, él decía: hermano, si alguien está enfermo y está a punto de morir, uno haría lo que fuera, hermano, por salvar la vida de ese ser querido. Hermano, aquí tenemos la vida eterna y es gratuitamente. Es solo por creer. Este es el mejor regalo que podemos recibir. Lo que hace que lamentablemente la gente no lo valora. Así como un día yo tampoco lo valoro, hermano, si yo no soy mejor que el resto. Muy por el contrario. Dios en su misericordia tocó mi corazón. Muy pocos creyeron en el ministerio de Cristo, ¿cierto, hermano? Como lo vimos recién. El tiempo del apóstol también muy poca gente creyó. Y en el día de hoy, hermano, también pasa lo mismo.
pocos creen y son convertidos al Evangelio. Entonces, hermano, esta es una verdad durante todo el tiempo. No es solamente del Antiguo Testamento, de Cristo, del apóstol. Es una verdad que va a permanecer esto, hermano. Así que debemos cuidar este regalo que Dios ha entregado a nuestro corazón, hermano. Cuidemos este tesoro que Dios nos ha regalado, puesto en nuestro corazón. Hermano, eso es lo que tenía preparado. Espero que haya servido de edificación, hermano. Reitero las gracias, hermano, por la confianza que han depositado en mí para compartir este mensaje. Gracias, hermano Mauricio, por la exhortación. Realmente hemos sido bendecidos por nuestro Padre Celestial a que haya revelado a su Jesucristo en esta manada pequeña. Nos sigue cumpliendo, como dice la palabra. Quien ha creído en nuestro anuncio, como muy poco. El Señor en su misericordia nos ha mostrado esta bendición que significa amar a Jesucristo. La misericordia de nuestro Padre Celestial ha hecho que creamos a su Hijo y veamos esta elección de parte de Dios como un milagro, algo maravilloso, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Gracias, hermano Mauricio. Me gustaría pedirle a mi hermano Oscar un comentario respecto al estudio, hermano Oscar. Buenos días, hermano. Darle gracias a Dios primero que nada, hermano, por esta exhortación que nos recuerda que somos muy bienaventurados, hermano, nosotros que estamos hoy día creyendo al Evangelio, porque es algo que no nace con uno cuando nace una criatura de este mundo, no viene incluido creer al Evangelio en nosotros. Por el contrario, viene una absoluta enemistad contra Dios por cuanto amamos lo malo. Y ese conocimiento no se recibe sino solamente por la gracia de Dios, que nos revela estas cualidades del hombre que son inclinación de continuo solamente al mal. El Señor lo dice en su palabra, que Él tomó de lo vil del mundo, escogió lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Por eso que la exhortación del hermano insiste tanto en quién ha creído a este anuncio, hermano. No depende de la creación, depende del Creador, únicamente de Él. Y ahí una vez más queda demostrada la soberanía absoluta de este Dios Creador, misericordioso y amante de lo que creó, principalmente de nosotros, hermanos, de aquellos que predestinó para este fin, hermanos, que es compartir su gloria para siempre con Él. Es un don de Dios, absolutamente, y hemos sido nosotros afortunados, muy afortunados, hermanos, muy bienaventurados de haber alcanzado esta gracia de Dios. Eso, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano Oscar. Hermano Alex Elgueta, un comentario sobre el estudio. Sí, hermano, un gran amén, como también lo expresaba mi hermano Oscar ahí, a la palabra entregada. Una de las cosas que quizás cueste a los cristianos es reconocer esta soberanía de Dios tan grande, pero no como una doctrina que es una curiosidad, algo que nos pueda distinguir, no, de la mano de la predicación del Evangelio, es un instrumento. Ahora, el texto que usó mi hermano Isaías 53 es poderoso en esto, porque precisamente de la potestad soberana de nuestro Dios depende que alguien crea. No lo voy a repetir, solamente estoy recalcando ese punto porque tiene muchas implicancias, hermano. El hecho que estemos aquí confesando que Jesús es el Hijo de Dios, lo hemos dicho tantas veces, es un milagro. Mucha gente cristiana anda de iglesia en iglesia buscando milagros. Y sin embargo, al levantarse ya, somos objeto de muchos milagros, la vida, el que lo sustente en ello, y principalmente que su espíritu sobrepuje sobre una persona para hacerle confesar un día más que Jesús es el Hijo de Dios. Esto, hermanos, si no es el brazo poderoso de Jehová desnudado en toda su potencia, ¿qué podría ser? Porque de hecho, no es por la suficiencia humana, ni por la inteligencia, ni por los pergaminos, ni por los títulos, ni por nada. Es el brazo poderoso de Jehová manifestado, hermano, y de eso somos objetos cada uno de nosotros. Así que el mensaje no puede ser más vigente, más actual. Y son muchos los que se salvan o son pocos, el Señor sabrá. Hay evidencia que es remanente solamente, pero eso le toca a Él determinarlo. A nosotros nos toca porfiar en entrar a ese reino. Y sabemos que ese porfiar viene de nuestro Dios también, que lo provoca en nosotros. El argumento de la cantidad de personas en una congregación no necesariamente indica una conformidad a los planes de Dios, a sus designios. Muchas veces, y se ha visto esto constantemente, que tremendas iglesias están entretenidas en otras cosas. Ese no es el brazo de Dios probablemente. Siempre nos hemos hecho la siguiente pregunta: bueno, si Dios, como alfarero que es, y tiene destinado para diferentes usos a sus obras que Él crea, entonces, ¿cómo hemos de predicar? La respuesta es tan sencilla. Es hacerlo con el mismo espíritu que tuvo Moisés, cuando se le dijo de antemano que iba ante una autoridad que había sido endurecida por Dios, y sin embargo lo manda a predicarle. Nosotros no sabemos quién de entre el mundo
son los escogidos de Dios. Nosotros solamente tenemos que ser siervos en el sentido de anunciar esta palabra. El Señor es el que da el crecimiento. El Señor es el que por medio de esta palabra llamará a sus escogidos. Y no se equivoque, hermano. El Señor no va a perder a ninguno de los suyos que desde antemano conoció. Esto que estamos viendo nosotros es el trasfondo majestuoso, solemne, en que se funda la elección que Dios hace de sus escogidos. Y esto, más que inquietar el corazón, cuando no se entiende, pasa eso muchas veces, muy por el contrario, es un elemento de mucho consuelo, de mucha alegría, de mucha conformidad, porque, hermano, ¿quién podrá deshacer aquello que Dios determinó? Y si Él se nos presenta de esta manera amorosa para nosotros, su pueblo, al desnudarnos su brazo, como dice, poderoso para hacernos creer este anuncio del Evangelio, ¿quién podrá contradecir aquello? Todo lo que Dios promete, no hay nada que pueda pararse frente a Él y decirle ¿qué haces? O tenerle la mano. Lo que Él prometió, lo hará. Por eso es que todas las promesas se cumplen. Y de hecho, como dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús es el amén de todo lo que Dios prometió. Deberíamos estar tranquilos, hermanos, ante esta exposición de la majestad de nuestro Dios. No es una curiosidad, hermanos, para darnos un plus denominacional. Es el fundamento del poder de Dios, el que se manifiesta en el Evangelio. Por eso, hermanos, que una persona crea es un milagro. Que estemos aquí es un milagro. Que un hermano le venga al corazón querer entregar esta palabra, como mi hermano Alex, es un milagro de Dios, es una bienaventuranza. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. ¿De dónde viene esto? Si toda la carne grita alejarse de estas responsabilidades, y nuestro Dios lo somete y se sobrepone a esa carnalidad y nos hace compartir en este momento una palabra de mucho consuelo, de mucha reverencia, la cual nosotros adoramos, porque describe exactamente como la palabra de Dios dejó registrado que es nuestro Dios y lo que pasa cuando su brazo poderoso se mueve para que alguien crea. El pueblo de Israel tendría que haber caído de rodillas, todos, en los días de Jesús, porque se acuerda que Juan en su libro dice, y Jesús hizo muchos señales y milagros que no cabrían en los libros del mundo. Pero estos que quedaron registrados es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios en el cual nos dio vida eterna. Así que Dios no fue escaso en señales. El tema era sobre quién se estaba manifestando el brazo poderoso de Dios, y los que tenían que creer creyeron. Dios agregó a sus escogidos pueblo en esos días también, y lo sigue haciendo de la misma manera, hermanos. Cada vez que se predica el Evangelio es el mismo milagro que divide al mundo. Yo quería compartir esto también. Estoy muy contento por lo que hemos oído hoy, y que el Señor bendiga también a nuestro hermano. Gracias. Hermano Pedro Muñoz, un comentario sobre el estudio, nuestro hermano Mauricio. Sí, me sumo a las palabras de los hermanos y también dando gracias a Dios por que nuestro hermano oyó su corazón para preparar este estudio, que tiene una pregunta bien interesante. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y esa respuesta vendría en los que Dios ha preparado. Nuestro pastor, mucho tiempo atrás, tomando el caso de los 10 leprosos, que de los 10 uno dio gloria a Dios y 9 no, gustaron de la misericordia de Dios, sin embargo 9 les dio lo mismo. Bueno, ahí se resume la proporción, 9-1. Y eso lo podemos llevar también al caso de Noé. Él tuvo misericordia por 120 años con la gente que estaba a su alrededor. Viendo a Noé que juntando su madera, muchos se burlaron, dice la Escritura que se casaban, vendían, hasta que llegó un momento en que nuestro Dios cerró la puerta y solamente se salvaron 8. Tomando las palabras de su papá, hermano José, él siempre tenía esta frase: es un milagro que creamos. Y ya lo han dicho los dos hermanos que me precedieron, y es así, realmente es un milagro que creamos, hermano, porque lo natural para los hombres es no creer. Recuerden ustedes que un grupo de discípulos de Cristo se apartó, se fueron, se aburrieron, y a pesar de que vieron maravillas que nosotros no hemos visto. Y sin embargo, los suyos, a los que él llamó, ¿qué le respondieron? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahí vemos también esta proporción. Muchos se van, pero se quedan aquellos a los cuales Dios ha llamado. ¿Qué es lo que dice Isaías también con respecto a esto que hablaba nuestro hermano Alex Mauricio? En Isaías 10:22 dice: si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena de la mar, las reliquias de él se convertirán, es decir, un puñadito. Ese puñadito es el que Juan vio en el Apocalipsis cuando dice que la multitud que vio, etcétera, innumerable, no se podía contar. A pesar de eso,
muchos más son los que se pierden. Por eso es que no es de todos la fe. Y demos la gracia a Dios porque Él nos reveló esta verdad que a otros ha negado. Y la reveló no porque nosotros seamos mejores que el resto, sino porque Él le plació solamente, como dice el apóstol Pablo. Demos gracias a Dios porque fue misericordioso para con nosotros el presentarnos a su Hijo Jesucristo. Recuerden lo que pasó de la salida de Egipto de los judíos. Ellos vieron cosas que tampoco nosotros hemos visto. Se abrió el mar, pasaron en seco, comieron pan donde no había pan, bebieron donde no había agua. Y así todo, su corazón fue rebelde y contumaz. Y como dice el apóstol Pablo, de muchos de ellos Dios no se agradó. Las reliquias son las que quedan, las reliquias las cuales Dios determinó de antes de la fundación del mundo que se manifestasen en los tiempos que Él determinó, por medio de esta predicación, por medio de esta locura que es para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Así que muy agradecido de Dios y muy contento con nuestro hermano Alex Mauricio. Que Dios le bendiga y le siga dando palabra. Gracias, hermano Pedro. Y ahora vamos a pasar, hermano, a la acción de gracias.